Me parece que la parte de las personalidades sin duda alguna es importante, pues en cualquier competencia todo suma, pero yo creo que en este momento lo que hay que garantizar es la cohesión del proyecto político, esa que es la principal plataforma, independientemente de cuál pueda ser la personalidad, que en mercadeo, que en proyección, que en capacidad de articulación, discurso y convocatoria sea la mejor, por carisma, etcétera. Digo, todo eso juega siempre en una elección. Me parece que ahorita lo que nos falta es consolidar y cohesionar el proyecto que vende el PRD. Armando Ríos Peter nació el 21 de febrero de 1973 en Tecpan de Galeana, Guerrero. Cuenta con estudios en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Seguridad Nacional por la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y estudios de maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Laboró en la oficina de asesores del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos de Guerrero, subsecretario de Política Sectorial en la Secretaría de Reforma Agraria y secretario de Desarrollo Rural en el Gobierno del Estado de Guerrero. En julio del 2009 ganó la elección de diputado federal del Distrito 3 Costa Grande del Estado de Guerrero y desde septiembre de 2009 forma parte de la 61ª Legislatura Federal. En la Cámara de Diputados, antes de ser nombrado coordinador general del grupo parlamentario del PRD, responsabilidad que actualmente tiene a su cargo, fue secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales, Comisión Especial de Competitividad y de la Comisión Especial de Ganadería. Siendo secretario de Desarrollo Rural, implementó la estrategia Guerrero sin Hambre, circunscrita dentro del Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria, que atiende las causas estructurales de la pobreza extrema. Esta estrategia logró disminuir la pobreza alimentaria en 12% en las comunidades beneficiarias del programa. Asimismo, se redujo la desigualdad de ingreso en 22%. Invitado de lujo, el diputado Armando Ríos Peter, coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de los Diputados. Armando, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa y obviamente con todo el auditorio. Gracias, muchas gracias. Viene 2012, vienen elecciones, alcaldías, gubernaturas, se renueva el Congreso, viene la presidencia de la República. ¿Con qué compite el PRD para esto? ¿Qué trae en su bagaje para competir y para ser un partido competitivo a la hora de los votos? Yo creo que en este momento el PRD, a la luz de los resultados electorales, está en un proceso de reflexión, como ya se comentaba, pero yo creo que en este momento llega con la gran necesidad de muchos millones de mexicanos que lo que quieren es una propuesta diferente, que ya han visto gobernar al PRI en la presidencia, que han, digamos, visto al PAN gobernar y que en un país que no crece más que el 2% en los últimos 20 años, en un país con 40,000 muertos derivados precisamente de esta lucha o esta inseguridad que estamos viviendo, pues lo que quiere es algo nuevo, algo diferente, y me parece que en esa oportunidad, en esa brecha, está el PRD para ofrecer algo distinto. Armando, dices 40,000 muertos, pero también 60 millones de pobres. ¿Cómo un país con esta pobreza que no ha sido superada en los gobiernos panistas y que por supuesto que vienen de gobiernos anteriores, cómo es posible que esté gobernado este país por la derecha y que ante la incapacidad de los últimos 12 años de gobierno, pareciera que la opción es regresar a un régimen anterior y sin que la izquierda haya logrado posicionarse? Bueno, según Gemi funcionaba muy bien, según yo tengo mis diferencias. No, ¿Cómo hacer, ¿no?, para tener una izquierda que realmente proponga algo distinto? O sea, que sea la alternativa ante un gobierno del PAN. Hoy no es la alternativa. No, bueno, precisamente por eso cuando yo te digo que es la oportunidad del PRD y que hay un proceso de reflexión interna, de autocrítica, lo que tenemos que entender es que el país como va mal. El país está tronado por todos lados, el país no lo puede circular en una carretera, el país no genera empleo para muchos millones de jóvenes que hoy encuentran precisamente una oportunidad de ingreso en el crimen organizado y si no, pues se tienen que ir del país y emigrar. Entonces el país está mal, el país lo que tiene que encontrar, primero que nada, nosotros como partido político y como izquierda, pues una nueva visión, una visión alternativa de ver las cosas, una visión que nos saque de la dinámica tradicional de un modelo económico que está construido bajo una lógica pues bastante concentradora, poco descentralizada, una lógica en la cual pues más de la mitad de la población, como tú lo señalas, vive en la pobreza, donde 20 millones viven sin tener el sustento diario, día con día, y donde 8 millones de jóvenes, que es el principal capital que puede tener un país, que es el capital que está haciendo que crezca China, la India, Brasil, pues hoy lo estamos desperdiciando y se nos está yendo, como te lo digo yo, 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, se están yendo pues a las filas del crimen organizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer
como partido. ¿Qué es lo que tiene que hacer el PRD? Pues encontrar políticas públicas que sumen, que no dividan, políticas públicas que permitan lograr un gran consenso, especialmente con la sociedad. Tiene que estar al interior del PRD. ¿Cómo sumamos a la gente? ¿Cómo convocamos a la ciudadanía? Independientemente del partido político en el que están militando. Perdón, pero yo no diría que solamente políticas públicas, yo diría que políticos. Es decir, lo que está pasando en el PRD es algo muy interesante. Yo te preguntaría cuáles son las lecciones para el PRD después de esta elección. ¿Por qué? Porque tienen un político pues, muy capaz, reconocido como era o es Alejandro Encinas, sin embargo el perfil no empata. Es decir, es un fracaso la elección del Estado de México para el PRD. Y por otro lado, vemos liderazgos como el tuyo, muy jóvenes, coordinando a los diputados en el Congreso. Es decir, parece ser que el PRD como que de repente necesita caras frescas, como que necesita otros perfiles. No sé, ¿qué nos puedes decir tú de las lecciones y al respecto? Yo lo que te puedo decir es que obvio, necesitamos una renovación generacional, la necesita el país, la necesita la clase política, el PRD no es la excepción, y lo que tenemos que hacer es salir a buscar cuadros a la sociedad, lo que tenemos que es salirnos de muchas veces concentración solamente al interior del partido y volver a conectar con la gente. ¿Dónde están los liderazgos que pueden transformar hoy al país? Pues están en el joven empresario que está tratando de pagar la raya cada 15 días, están en ese joven científico que no encuentra alternativas para que su proyecto logre detonar una patente que haga un crecimiento y un desarrollo industrial positivo para el país. Ahí tenemos que salir. Por eso yo creo que la principal reflexión que está haciendo el PRD y la que estamos convocando obviamente es a salirnos de este ensimismamiento, valga decirlo así, que hemos tenido. Creo que logramos un avance en el caso del Estado de México, por lo menos para salirnos del conflicto interno y para poder garantizar una lógica de unidad que no nos dio. Y es importante subrayarlo, no nos dio, más allá de que fue una competencia totalmente inequitativa, donde hubo una política de Estado claramente cargada al PRI, tampoco nos dio para convocar, pues con un 40% de diferencia. Me parece que es importante subrayar y señalar que hubo dados fuertemente cargados en favor del PRI, pero que también nos faltó para tener una capacidad de convocatoria que fuera mucho más allá de esa propia dinámica. En otras ocasiones le hemos ganado al PRI porque el PRI solamente sabe construir procesos electorales en esa lógica. Le pagan 200 pesos a una persona para que ponga un cartel en su casa. Bueno, eso no lo sabemos. A mí me tocó ser candidato en el estado de Guerrero. Bueno, pues yo enfrenté eso, lo enfrentaron seguramente 6 años antes o 12 años antes los candidatos del PRD o de la oposición al PRI. Me parece que en este momento tenemos que abrirnos a la sociedad, salirnos de la lógica meramente interna, obviamente garantizarle unidad, pero una nueva convocatoria, porque en 360 y tantos días viene un nuevo compromiso o para regresar al pasado, un modelo que el PRI conoce bien, que ya tuvo sus resultados y sus frutos en el país, o continuar la construcción del futuro que reclame y que requiere no solamente nuestra generación, sino el país con una visión profunda hacia adelante. Armando, hay una realidad que comparten tanto Acción Nacional como el PRD y que tiene que ver con la forma en la que permean en diferentes partes, en diferentes puntos del país. No hay uniformidad. Entonces hay encuentras estados en donde sí, en efecto, cualquiera de los dos partidos puede tener más de la mitad de los votos, pero encuentras todavía muchos estados en donde no alcanza ni siquiera el 5%. ¿A qué se deberá este fenómeno y no le está restando competitividad a los partidos de Acción Nacional como al PRD? No, peor aún en Coahuila, Coahuila el casi PRD pierde el registro. Todavía no se logra la verificación final, pero teníamos el 0.9% hoy en la mañana. Claro. A mí me parece que tiene que ver con lo mismo. Los partidos políticos, o por lo menos el mío, que es por el que yo puedo hablar, creo que se han quedado en una lógica inercial, en la comodidad de que las estructuras internas puedan hacer un reparto del poder al interior del partido y no seguir en la construcción no solamente de causas, sino de encontrar nuevos liderazgos que encuentren en el Partido de la Revolución Democrática un buffer, una suerte, digamos, de proceso amplificador que convoque a otras personas y a otros grupos de la sociedad que crean el PRD. Hoy nuestra presencia en el norte es marginal. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo el PRD? Ir a Ciudad Juárez a plantear el problema de la inseguridad, el problema que viven el micro, el pequeño, el mediano empresario, no solamente las causas tradicionales. Me parece que ahí es donde tenemos que construir una agenda muy clara y estoy convencido, lo digo con un gran optimismo, que en esa ruta estamos y en esa ruta, convencido firmemente, se los digo, podemos ganar el 2012. Armando, yo estoy muy orgulloso de vivir en la capital de este país, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el perredismo del 97 para acá es de admirarse. Una ciudad de libertades, de derechos, donde las personas que se amen se pueden casar, pueden adoptar, con una visión también en materia sustentable buena, con sus críticas, con sus fallas, ¿no? Hay muchas, pero también hay cosas muy positivas en materia de transporte público. Creo que hay un cambio rotundo desde la admisión del ingeniero Cárdenas hasta acá. Eso se ve muy reflejado y hay gente que lo ve en la Ciudad de México, no en Monterrey, no en
Chihuahua, no en Chilpancingo o en San Cristóbal de los Casas. Y tiene también que ver por malos gobiernos perredistas, que salen de escándalos, como en Zacatecas, como lo que pasa en Chiapas. Michoacán. En Michoacán, con buenos gobiernos y también con malos. ¿Cómo hacer para traducir, ¿no? un nuevo mensaje de que el PRD sabe gobernar bien y no es un milagro de algunos Porque gobiernos eso no buenos? eso no permea a los municipios que están en la metrópoli, ¿no? Es decir, esos municipios están votando ya por otros Sí, partidos. salvo el DF, la verdad es que pareciera que cualquiera puede gobernar y es lo mismo PRD, PAN que PRI, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas. Ahorita que dije con un gran énfasis, seguramente el auditorio dijo, oye, pues este camarada está loco, ¿cómo que la gente quiere que gane la izquierda? Mira, la verdad es que en este país los partidos políticos, ¿no? Tenemos que salirnos de esta caja que muchas veces significa pues la estructura partidista y pensar nuevamente en la gente. Es la primera planteamiento que les he comentado. Y me parece que cuando uno platica con la gente y dice, oye, pues algo nuevo, una izquierda moderna, decían ustedes, una izquierda que traiga nuevas ideas, que deconstruya mitos, que ponga sobre la mesa pues, nuevos modelos de hacer no solamente políticas públicas, sino política social, revisión de cuál es la relación entre el gobierno y el gobernado. Me parece que en los años que hemos gobernado la Ciudad de México, estos 14 años del primer triunfo que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hay evidencias empíricas claras que hoy, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues los principales empresarios de Monterrey están volteando a ver cómo estamos haciendo las cosas aquí y que no tiene que ver exclusivamente con un modelo de un gobernante, sino con un proyecto político. Hoy el Distrito Federal tiene una de las mejores condiciones en términos de estructuración de su policía en coordinación con las delegaciones, en términos del número de efectivos que tenemos por cada 1,000 habitantes, pero al mismo tiempo una política social que incorpora a todos los jóvenes para que tengan una beca universal para garantizarles la prepa y que no deserten y por lo tanto que no formen parte de las filas del crimen organizado. Solamente pongo esos ejemplos que te dan una coherencia, una política pública y obviamente un planteamiento que queremos reflejar y que ciertamente no hemos podido reflejar en todo el territorio. Armando, está muy buena la plática, pero vamos al primer corte de 3 en 30. No le cambie, siga por Efecto TV. Oye, para la nacional